Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Acá muy contentos. Nos faltan 2 días para Navidad. Estamos felices de recibir al Niño Jesús en nuestro corazón y esperamos que todos los que nos están oyendo se hayan preparado y hagan su cunita en el corazón de cada uno. Rafa, tenemos noticias buenísimas con nuestra estación de Radio María. Cuéntanos. Sí, señora. Acabamos anoche a las 0 horas de hacer la primera transmisión en frecuencia modulada o popularmente conocida como FM 91.9 en el sur de la Florida. Pues allí estaremos transmitiendo en 2 idiomas, en inglés y en español. Así que le pedimos a todos nuestros seguidores del sur de la Florida que puedan sintonizar la FM 91.9 de Radio María, una sola radio, una sola misión. Andrea, cuéntame de nuestro invitado, me da gusto verlo. Padre Jorge Iván, de los misioneros de Yarumal, un amigo muy cercano de nuestro programa en la iglesia. Padre, buenos días. Andrea, Rafael y amables oyentes de Radio María, reciban un cordial saludo. Es un gusto estar en el programa. Es siempre un honor, Padre Jorge Iván, tenerlo aquí en la iglesia, porque siempre sus temáticas son muy interesantes y tengo entendido que hoy nos tienes una gran sorpresa sobre un tema al cual la mayoría de los mortales le huye. Así que, ¿de qué se trata? Cuéntenos, Padre. Bueno, ya he publicado mi 4º libro. Está, como se dice, recién salido del horno, con un título muy sugestivo. Se llama Todos vamos a morir. Pero por favor no empujen. Oh, calma, calma. Pero antes de seguir con este, por favor no empujen, Padre. ¿Por qué no empezamos con una oración, por favor? Claro que sí. Démosle gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva oportunidad. Cada amanecer debemos celebrar la alegría de estar vivos y por eso iniciemos nuestra jornada, nuestra actividad en el momento en que escuchemos nuestro programa. Demos gracias a Dios y que la Santísima Virgen también nos guíe y nos proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y eternamente amén. Cuéntenos, Padre, nos estaba contando entonces de ese por favor no empujen. Siga pues. Entonces, es sobre la muerte en el mundo. Cómo, a ver, primero es como hay unas muertes que la gente no se imagina, en el sentido de que ahora que estamos en este tiempo de Navidad, dice San Francisco de Asís, la verdadera Navidad es cuando morimos para vivir en Dios, para vivir en Jesucristo. Y el ser humano, hay un refrán, un proverbio chino que dice, los seres humanos somos muy extraños. Nacer no pedimos, vivir no sabemos y morir no queremos. Entonces la vida, nacemos y la vida se va componiendo como de pequeñas muertes, porque el niño muere a la comodidad del seno materno y luego el niño muere a medida que se va moviendo, a veces incluso con las caídas, a veces se le cae el primer dientecito, llora. Entonces vamos muriendo en las canas, en las arrugas, en las despedidas.
Lo que pasa es que yo creo que a veces hemos sido educados en una cultura muy llorona, que como diría alguien por ahí, las mujeres todo lo arreglan llorando. Y entonces yo creo que hay que mirar la vida con más optimismo, que un hijo se vaya a ir para la universidad, a cualquier parte, se gradúa, sale de la high school o del bachillerato y la mamá es con qué lágrimas, que por qué se va. Y dele gracias a Dios, deséele a su hijo lo mejor, miremos la vida con más alegría y con más optimismo. Y lo mismo va pasando, por ejemplo, en los terminales aéreos o terrestres. Mucha gente va allá y es con una cantidad de lágrimas y tristezas. Yo digo, ¿por qué no damos gracias que la persona pudo venir? Entonces, es como una invitación para darnos cuenta que la vida y la muerte son hermanas. Y luego, empezamos a ver, pregúntense ustedes todo el tipo de muertes que haya, lo que Dios no quiere. Dios no quiere que miles de niños se mueran antes de nacer. Dios no quiere que millones de personas se mueran en el mundo por las guerras que son promovidas por los fabricantes y distribuidores de armas. Dios no quiere que mucha gente se muera en los fanatismos deportivos y que se hagan matar por un trapo, o que deportistas pagados en el circo del deporte, muchos utilizando drogas, se mueran antes de tiempo, y accidentes tontos por no seguir normas. O Dios no quiere que nos muramos en las adicciones de nuestra sociedad de consumo. Y así podemos hablar de muchas muertes. Y luego entonces, ¿cómo nos podemos preparar y qué hacer cuando un ser querido muere? Entonces hay mucha tela por cortar y Seguro. todo lo relacionado con la muerte, que hoy en día en las funerarias todo lo cobran. O sea, la muerte también es un negocio. Y hoy en día está tan caro morirse que yo creo que es mejor uno seguir viviendo. Si pudiera. Ahora, padre, vamos a comenzar por un principio, definiendo según el texto bíblico la muerte. ¿Qué es la muerte para Dios? ¿O qué es la muerte según las Escrituras? Hombre, la muerte es perder como la amistad con Dios, es alejarnos de Dios, es quedarnos nosotros como en una actitud tan terrena, tan mirando para el piso, que nos olvidemos de nuestro creador, que nos olvidemos de nuestro hacedor, y entonces perdemos como esa relación y entonces estamos muertos en vida, lo que pudiéramos llamar también los cadáveres ambulantes. Una persona sin Dios, sin esperanza, está muerta en vida. Claro, el Génesis nos dice que la muerte es el pago del pecado, o el producto del pecado, de la desobediencia al amor de Dios. Y en ese sentido, creo que viene unida al sufrimiento, y es ese temor al sufrimiento el que lleva o que nos lleva a los seres humanos a evitar todo eso de lo que usted nos viene hablando. Ahora, usted mencionó que además del texto en su libro, hay qué hacer cuando alguien se muere. Y eso es bien interesante porque muchos llegamos, especialmente en las últimas décadas, que se ha perdido la tradición que vimos en nuestras abuelas, por ejemplo, de rezarle después del entierro o al momento de la muerte y por algún tiempo al alma de ese difunto. Y eso prácticamente se ha perdido en la modernidad de la iglesia. ¿Qué nos ofreces en ese libro tan atractivo? Porque a mí el tema siempre me ha atraído mucho. ¿Qué nos ofrece con respecto a eso, padre Jorge Iván? Bueno, el Señor incluso en este tiempo de Adviento nos ha invitado, estén preparados, estén despiertos, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces, lo primero es tener una actitud de esperanza, una actitud de espera, cumpliendo nuestro deber, haciendo bien hecho lo que tenemos que hacer y saber que vamos como caminando hacia Dios. Entonces, ¿qué hacer cuando un ser querido muere? Es que la muerte, a veces uno escucha muertes, accidentes de tránsito, guerras, asesinatos por aquí y por allá, y uno en las noticias y en todas partes está escuchando eso, y entonces uno como que dice, ajá, eso no es conmigo. Pero un día la muerte toca el lugar de nuestra residencia, la puerta de nuestra casa,
la puerta de nuestro apartamento, toca a un ser querido y se nos arruga el corazón. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos generalmente? Tenemos derecho a llorar, porque la muerte es una pérdida, es un trauma, es un sufrimiento que lo viven los que lo sienten y lo sienten los que lo viven. Entonces, es importante llorar porque no somos piedras, somos seres humanos que sentimos. Y por allá hay una canción muy popular, un pasillo ecuatoriano que lo canta Julio Jaramillo, dice: Lamparilla, grato es llorar cuando afligida el alma no encuentra alivio en su dolor profundo. Son las lágrimas jugo misterioso para calmar las penas de este mundo. Cuando afligida el alma no encuentra alivio en su dolor profundo, son las lágrimas el jugo misterioso para calmar las penas de este mundo, para calmar las penas de este mundo. Con el profuso aceite de mis lágrimas ablandaré el rigor del cruel destino. Lamparilla ardiente de mis ojos, no desmayes jamás en mi camino. No desmayes jamás en mi camino. Con el profuso aceite de mis lágrimas ablandaré el rigor del cruel destino. Lamparilla ardiente de mis ojos, no desmayes jamás en mi camino. Jamás en mi camino. Grato es llorar cuando afligida el alma no encuentra alivio en su dolor profundo. Son las lágrimas jugo misterioso para calmar las penas de este mundo. Pero no nos podemos quedar llorando, porque hay que secar las lágrimas. Y cuando uno seca las lágrimas, calibra la mirada y puede ver mejor. ¿Qué hay que hacer? Luego tenemos derecho a consolarnos, porque el consolar alivia. Nos dice por ahí el profeta Isaías: consolad, consolad a mi pueblo. Y es bonito que Jesús también lloró cuando su amigo Lázaro murió, pero Jesús también consuela. Es importante recordar. Entonces nos ponemos a veces a recordar al difunto, cómo eran las cualidades, y la gente empieza a contar historias. Eso es importante hacerlo. Es muy importante también perdonar.
porque a veces se nos olvida que el ser humano la persona era un ser humano, no era un ángel. Y entonces hay personas que incluso se muere la persona y quedan con esa rabia, pero ¿por qué te tenías que morir? ¿Por qué me dejaste sola con cuatro muchachitos que estoy aquí encartada o encartado? ¿Por qué te fuiste y por qué actuaste así? Hay que perdonar. Y luego una parte muy bonita, muy importante, porque es que para mí sí es como el principio de la gran sanación. Agradecer engrandece. Cuando agradecemos, sanamos, porque es que la vida es un regalo, la vida nadie la compra. Y yo digo, hay que agradecerle a Dios el regalo de esa persona, si se murió joven o si se murió ya de mucha edad, de gracias, porque la vida, usted no es el dueño de la vida. Entonces, agradecer es sanar, ver lo positivo de esa persona, lo que aprendimos, lo que nos ayudó, es muy bonito, lo que vivimos con esa persona. Porque yo digo, si Dios dijera, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? A nadie le gusta que se le muera ni un hijo, ni la mamá, ni el papá, ni un hermano. Entonces yo creo que si Dios nos dejara que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos, estoy seguro que todavía tendríamos viejitos y viejitas, o como dicen en México y en otros países, gente muy grande, de 400 o 500 años todavía por aquí bastoneando en centros comerciales, en las ciudades y en los pueblos. Entonces, demos gracias a Dios y ese agradecimiento es muy importante. Y hay que celebrar también, hay que orar, porque el orar fortalece y tenemos que reforzar nuestra esperanza para poder caminar y seguir en la presencia del Señor. Padre, hay como un contraste en lo que usted hablaba de la muerte y de lo que significaba también la muerte en esa enemistad con Dios. Hay un contraste en el sentido que Dios es vida, Dios es alegría, Jesús en lo que nos dejó en sus enseñanzas, nos enseñó cómo vivir la vida, pero siempre mirando hacia la muerte. Hay gente que más que temor a sufrir en el momento de la muerte le tienes pánico por pensar que ya se le acabó este mundo y que va a llegar a algo desconocido. Entonces o la niega o está con esos pensamientos de que no sé, de que el infierno, de que el cielo, de que esto. Nosotros los católicos como que, digamos, siempre estamos preparándonos para ese momento y anhelando ese cielo que todos queremos llegar. Eh, ¿Usted cree que se nos ha olvidado o hemos como, digamos, minimizado la importancia de morirse? La importancia de ese momento de encuentro con el Señor en donde va a ser decisiva nuestra eternidad. ¿Será que los católicos hemos como tratado de quitarle esa importancia que tiene? Lo que pasa es que es un tema, llamémoslo así, como tan escabroso y se ha vestido como con un tinte tan oscuro que a veces la gente le da como temor afrontar el tema. Entonces a veces no se habla. Y de pronto la iglesia y muchos predicadores han hecho mucho énfasis en el infierno y con miedo la gente puede que dé más limosna. Sin embargo, Jesucristo vino al mundo no para mandar gente para el infierno, sino para salvar, para mostrarnos la misericordia del Señor. Entonces, a mí me parece, hay un capítulo en el libro, e incluso invito a los que quieran de pronto chequear, dicen en México checar, pero a mí como que me suena más bonito chequear. Entonces, pueden chequear, mirar mi canal de YouTube. ¿Cuál es? Así con mi nombre, Jorge Iván Fernández López. Y ahí tengo una historia, un escrito del libro muy bonito que dice, ¿cómo queremos a nuestros difuntos? ¿Muertos o resucitados? Nuestros difuntos, muertos o resucitados, apartes del nuevo libro, todos nos vamos a morir, pero por favor, no empujen. Cuando un ser querido muere, la familia experimenta una gran angustia y muchos desafíos. Es duro recordar al cónyuge, al papá o la mamá, al ser amado con quien hemos compartido muchas cosas. Cuando la muerte visita a la familia, ésta se ve removida en sus cimientos, es decir, es un tiempo de crisis. Jesús mismo, en muchos momentos de su caminada en medio de nosotros,
se encontró con personas que lloraban por la pérdida de un ser querido. El versículo más corto de la Biblia está en Juan 11:35. Jesús lloró. Él se conmovió por la muerte de su amigo Lázaro. Acompañó a Marta y a María en su dolor, en sus lágrimas, y resucitó a Lázaro. Jesús dijo: Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive por la fe en mí, no morirá para siempre. Mi difunto sigue muerto. Cuando recordamos a nuestros seres queridos después de un tiempo prudencial de duelo, de 3 a 6 meses, con muchas lágrimas, tristeza, llanto profundo, melancolía extrema, es un signo de que nuestro difunto sigue muerto. Encerrarse lleva fácilmente a la depresión. Algunas personas, cuando no elaboran el duelo de una manera correcta, pueden morir de pena moral, es decir, se les enfría el alma, no comen, no tienen motivaciones para vivir, se deprimen y mueren en condiciones muy tristes. Creyeron que no podían vivir sin la otra persona o que no podían respirar al perder el amor de su vida. ¿Cómo no recordar el poema Reír llorando del escritor mexicano Juan de Dios Pesa? Nada me causa encanto ni atractivo, no me importa mi nombre ni mi suerte, en un eterno spleen muriendo vivo, y es mi única pasión la de la muerte. Vivir como Garrick, con la única pasión de la muerte, hace la vida más triste y sombría. Vivir recordando el pasado como haciéndole un homenaje hiere el alma. Vivir en el ayer, recordando equivocaciones y pesares, faltas y frustraciones, pecados y tristezas, nos deprime, baja nuestra autoestima y frena nuestra alegría y ganas de vivir. El pasado ya no existe. Vivir del recuerdo de un mal pasado nos duele y nos hiere. Lo pasado ya no lo podemos cambiar, no está en nuestro control. Las cicatrices nos recuerdan que las heridas sanan y cada cicatriz es una marca de superación. El tiempo es un gran sanador de nuestras heridas, dolores, sufrimientos, despedidas y muertes. Quien no sabe sanar, sigue muerto en vida. Resucitado. Cuando recordamos a nuestro ser amado con una sonrisa, con alegría y con un profundo agradecimiento a Dios, el ser amado ya resucitó. Al leer la palabra de Dios encontramos el testimonio de los discípulos y las mujeres que experimentaron la presencia de Jesús resucitado. Cambiaron la tristeza en alegría, el temor en valentía, la noche oscura en la claridad de la mañana y llenos de esperanza la vida transformaron. Qué bueno vivir la experiencia de la muerte desde nuestra fe en la resurrección de Jesús. Él ha vencido a la muerte y por eso seguimos confiando, trabajando, caminando y creyendo que nuestra vida tiene un propósito y que nuestra misión en este mundo no ha terminado. Hermoso lo que nos dice San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Vivir la experiencia de la resurrección en nuestros seres queridos, que nos han precedido en el signo de la fe y duermen en el sueño de la paz, nos llena la vida de entusiasmo y esperanza. La vida es más hermosa y luminosa cuando sentimos a nuestros seres queridos que han caminado con nosotros, acompañándonos y luchando con nosotros. A veces me pregunto qué haría mi papá o algunos amigos que se han marchado en una situación específica. ¿Cómo actuarían? ¿Qué dirían o qué palabra utilizarían? Los discípulos de Jesús tenemos su ejemplo, testimonio y compañía. ¿Cómo actuaría Jesús en esta situación? ¿Qué haría o diría? Los santos son unos grandes modelos e intercesores en nuestra caminada por este mundo. Los santos de al lado, como diría el Papa Francisco, se convierten en nuestros compañeros, los que sufrieron, trabajaron, rieron y lloraron cerca de nosotros. Nos deben inspirar para continuar con ánimo nuestro peregrinaje hacia la casa del Padre. Es hermoso entonces sentir la compañía de nuestros seres amados en nuestra caminada.
dialogar con ellos y reírnos de sus anécdotas y enseñanzas. Los seres queridos transformados y resucitados son un aliciente para vivir, luchar y trabajar. El dulce sabor de la muerte se disfruta cuando nuestros seres amados nos ayudan en nuestros esfuerzos y trabajos, interceden ante Dios en nuestras dificultades y se alegran con nuestros triunfos. Qué hermoso creer en la alegría de los muertos y en la sonrisa de los resucitados. Y entonces cuando alguien muere y la gente empieza a llorar, y como la poesía de Garrick, nada les causa encanto y atractivo. En un eterno spleen muriendo vivo. Nada es algo así como no me importa mi suerte, mi único deseo es sobre la muerte. Y entonces vivir con ese pesimismo es muy triste porque la gente se deprime, la gente no le da ganas de vivir y entonces están llorando y hay gente que, como decimos, la mata la pena moral. Ahora, hay otra actitud y es la actitud de un cristiano transfigurado, transformado, y es la experiencia de la resurrección. Entonces, cuando recordamos a nuestros difuntos con gratitud, con una alegría, con una sonrisa, entonces ya resucitaron y esos seres queridos difuntos nos acompañan y es la experiencia de los discípulos con Jesús, que el dolor, la tristeza se transformó en alegría y por eso vivieron de una manera distinta. Y es la experiencia también del Espíritu Santo en los discípulos. Y es lo que yo invito a la gente, vivamos con más esperanza. Es que, nuevamente, todos vamos a morir, pero por favor no empujen, pero preparémonos, hagamos las cosas bien, tratemos de mirar la vida con alegría y así como la oruga se convierte en gusano y el gusano en mariposa, entonces nosotros nos vamos a transfigurar, nos vamos a transformar. Miremos la vida con más esperanza y es que eso es lo que el Señor nos reveló. Ahora, padre Jorge Iván, acaban de aprobar en España la eutanasia y la eutanasia también ha sido aprobada en Colombia, ¿correcto? La eutanasia para muchos es un derecho a la vida que no la obtuvimos, sino que nos ha sido dada. Como bien usted ya lo dijo anteriormente, no hemos hecho nada por nacer, pero no queremos morir. Pero hay unos que sienten que tienen el derecho a poder ponerle fin a su vida cuando ellos bien lo decidan. ¿Qué opinión tiene el padre Jorge Iván con respecto a este tema de la eutanasia que tiene que ver con la muerte? Hombre, Rafael y Andrea y amables oyentes de Radio María, pues creemos en que la vida es un regalo, que nadie la compra, y que la vida hay que respetarla desde la concepción hasta la muerte natural. Eso lo creemos y eso lo aceptamos. Ahora, yo tampoco puedo meterme a condenar a algunas personas que en situaciones muy especiales han luchado por años, hay una muerte cerebral y de pronto la gente agotada, cansada, desesperada, de pronto dicen, bueno, pues vamos a ayudar a nuestro ser querido para que no sufra, porque es que, miren, yo creo que no se trata en este programa de condenar y de juzgar. Y entonces vemos que hay situaciones muy, muy difíciles en las cuales una persona ama tanto que no quiere que su ser querido sufra. Y ya cuando científicamente se sabe de una situación, pues yo no puedo como meterme ahí a juzgar y a condenar que actuó mal, que actuó bien. Dejemos como en la misericordia de Dios, pero sí hay que respetar la vida. Yo sé que los leguleyos pueden hacer muchas cosas. Incluso a mí me da risa, por ejemplo, en Colombia en este tiempo, que la pólvora está prohibida y todo el mundo quema. Todo el mundo quema pólvora. Que matar está prohibido y que no, y hay gente que sigue matando. Entonces, más que leyes, acerquémonos al amor de Dios, que es bueno, que es misericordioso, que es ese amor que nos invita a valorar la vida y a vivir cada día y a saber que cada uno va a cosechar lo que siembre. Entonces aquí también, por ejemplo, hay unas muertes, yo digo unas muertes que no duelen.
Me refiero, por ejemplo, a esos esposos, a esos hombres que se creen mucho porque están productivos, 40, 50 años, empresarios, a algunos les va bien, hasta con buenos carros, y se van y abandonan a la mujer con varios hijos. Y se van y se consiguen, cambian una de 40 por dos de 20. Y van a regar hijos por toda parte, y hacen y deshacen y se creen los señores, pues. Eso se da más en hombres que en mujeres, porque también hay mujeres que no les importa nada y se van de parranda y hacen y dejan a un pobre señor con esos niños ahí. Y luego, con el tiempo, cuando ya la persona está vieja, acabada y enferma, viene a recostársele a la familia original. Y eso se da mucho. Y entonces uno dice, pero ¿con qué derecho? ¿Usted qué sembró? Hombre, y uno se encuentra a veces mujeres tan buenas que dice, padre, él fue muy mal marido, pero yo le perdono. O de pronto hijos que dicen, padre, él nos abandonó cuando estábamos pequeños, prácticamente aguantamos hambre, nos tocó muy duro, pero era mi papá. Y entonces cuando mueren, esas muertes casi que no duelen, la gente dice, vea, qué descanso. Una señora me decía, padre, fue como si me hubieran quitado una lápida de la espalda, ahora ya puedo vivir. Y entonces, o una señora que me decía en un programa precisamente en Radio María hace años, que el día más feliz de la vida fue el día que se murió su esposo. Y yo le digo, ¿pero por qué, Alicia? Me dice, porque es que yo no sé yo cómo me aguanté con ese señor, que fue un tirano, un borracho, un sinvergüenza, me aguanté 38 años viviendo con él. Y le digo yo, oiga, Alicia, ¿y usted sí lloró? Yo derramé unas lagrimitas de cocodrilo como para no quedar muy mal con la familia de él. Entonces, miren, es hermoso cuando hay un papá, una mamá que se esfuerzan, que se gastan, que dan vida, llegan a su ancianidad y aunque estén enfermitos, ahí está la familia cuidándolo, acompañándolo a mamá. Eso es muy bonito. Entonces, sembremos para poder cosechar. Y es muy hermoso que nos demos cuenta, como les decía, que vamos muriendo cada día. Ahora, en el libro tratamos la muerte en muchos países del mundo, porque de pronto creemos que en todas partes es la lloradera, la quejadera. No, en el África se hizo viral, pues allá en Ghana, que los cargadores de féretros. Pero por ejemplo en el Pacífico de Colombia, cuando un niño muere lo llaman chigualo, y al niño lo van bailando, el ataúd del niño lo van bailando con ese ataúd y lo van pasando de persona a persona y lo van arrullando y dicen, velo qué bonito lo vienen bajando, con ramos de flores lo van adornando. Y entonces es un baile, es una danza, porque el ser humano, el familiar que partió hacia la casa del padre, ya está en otra dimensión. Entonces por eso hay que celebrar. Y como dicen en México y en otras partes, el muerto al hoyo y el vivo al pollo. Entonces no hay que ponerle tanto misterio a algo natural. Todos vamos a morir, pero por favor no empujen. Así. Padre, este tema que estamos hablando pues está muy contrastado con el tema que vamos a celebrar y con la alegría de esta Navidad que ya viene en 2 días, ¿no? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero a la vez lo une como eso que usted nos está invitando a reflexionar, y es esa esperanza, es esa alegría, es ver la vida con nuestros mayores esfuerzos por llegar a esa muerte de la mejor manera y por supuesto encontrarnos con nuestro Señor en el cielo y con todos nuestros familiares. ¿Usted cómo afronta esta promoción de su libro hablando de estos temas de muerte tan importante y la Navidad que ya viene y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo ahorita en 2 días? Lo que pasa es que estamos en este año de la pandemia en un ambiente muy, muy diferente. Y es cierto, Navidad, nacimiento, es alegría, es gozo, cuando se recibe con amor, porque es que uno dice cuántas parejas, de esas parejitas de adolescentes que a veces se dejan llevar por el amor eros, que es la atracción, y no calculan las consecuencias, y entonces ese amor que es de pico y pala cama, y eso se acaba. Entonces, un nacimiento también puede traer a veces tantas lágrimas que yo no quiero ese niño, que se me daña la universidad, y cuánta gente prefiere matar a ese niño, que debiera ser una alegría. Ahora, alguien me decía a mí una vez, sin yo hablar del aborto, porque a mí me gusta bendecir parejas que no han tenido hijos, y he visto muchos nacimientos,
y es maravilloso ver esas parejas cómo esperan, cómo sueñan, cómo anhelan tener el regalo de Dios. Y entonces una mujer me decía a mí que a ella cuando hacía 25 años la habían aconsejado, le habían hecho pruebas psicológicas, que todo, que tranquila, que ahí no hay nada. Pero ella decía, a mí nadie me dijo cómo me iba a sentir yo 25 años después. Y entonces, Navidad es alegría y es gozo, porque si aceptamos a Jesús en nuestras vidas, no vamos a oscuras, vamos con la luz del Señor. Sin embargo, decía San Francisco de Asís, que la verdadera Navidad es cuando morimos para vivir en la presencia de Dios. Entonces, el Señor Jesús murió y resucitó. Es que nosotros no tenemos una fe de muertos, es una fe de vivos, de Jesús resucitado. Entonces a mí me da como mucha esperanza, y esa frase, esa poesía de Santa Teresa, muero porque no muero. Ay, sigamos caminando, querámonos, y yo estoy seguro que allá en el cielo nos estarán esperando nuestros seres queridos, tanta gente tan maravillosa. Entonces no vamos a llegar solos, el Señor nos espera, y nos esperan nuestros papás, nuestros abuelitos y tanta gente que soñamos volver a ver en la presencia de Dios. Ahora, padre, dentro de las relaciones amorosas aquí en el plano de la tierra, tienen un límite que está marcado por la muerte, ¿verdad? La iglesia y las escrituras enseñan de que se une uno al ser amado hasta que la muerte los separe. Para muchos dicen que en la eternidad o en el cielo, pues esa relación ya no, dice la misma palabra, Pablo lo explica, que en el cielo ya no habrá matrimonio, sino que todos estaremos abocados a adorar y alabar al Todopoderoso, a la Santísima Trinidad. ¿Cómo explicarles a la gente que inclusive han escrito canciones como esa que dice: espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero? ¿Okay? ¿Cómo explicarle a esos seres humanos que tanto se aman y cuando muere la pareja sienten que lo han perdido todo? Rafael, yo te lo voy a explicar. Bueno, nosotros para hablar de Dios somos tan limitados que lo tenemos que hacer con términos humanos. A uno le dicen, describa el sabor a la manzana. Disfrute la manzana. Describa la blancura, describa la ternura. Entonces, el amor de unos esposos que de verdad se aman. Pero hay algo muy bonito que tiene mucha esperanza. Dice, el amor verdadero nunca muere. Y eso está en la palabra de Dios. Entonces hay algo que te voy a dar para reavivar la esperanza de tantas personas. Todo puede morir. Los pájaros, las flores, la luz y la mañana. Sucumben los árboles más recios y las estrellas se deslíen en la Vía Láctea. Se termina el viaje, se fatiga al final toda ambición, cumple su itinerario, la evolución de la materia. Pero el amor verdadero, nunca muere. Al término de esta vida temporal, abandona sus galas fugaces y terrenas para revestirse de eternidad. Somos una semilla de amor, empujada en todas direcciones por el viento, y una tarde o alguna mañana, esa semilla diminuta regresa hasta las manos amables y todopoderosas del Padre de los cielos. Y ahí es donde decimos, concédele, Señor, el descanso eterno. Y entonces nos vamos a transfigurar. Entonces hay gente que si sueña con un amor, pero es que es un amor que ya no es corpóreo, es un amor que es espiritual, y por eso es tan bonito, porque es que el Señor nos lo reveló. Y bueno, aquí hablamos de otras tribus, de otros grupos, de otras experiencias. La muerte, por ejemplo, en varias partes de Colombia, en varios países de América Latina, como esas pirámides que han dejado como legado siempre el recuerdo para los difuntos. Se habla del Día de los Muertos, las famosas Catrinas en México, y luego nos vamos para el África. Varios de nuestros misioneros nos comparten esa experiencia. Yo he estado muchos años en el África y allá los ancestros son muy importantes. Sin embargo, también es cierto que el que se muera sin hijos, como en la tribu Samburu en los Masái, donde he estado tanto tiempo,
hijos nadie lo va a recordar. Entonces no entierran, sino que lo dejan por allá para que las hienas se lo coman. Y luego en Europa y en el Asia. Y hay gente que le tiene mucho miedo a los cementerios. Yo estuve en Filipinas hace años y allá hay gente que vive en un cementerio. Dice que se sienten más seguros en el cementerio con los muertos que afuera con los vivos, porque son más peligrosos los vivos que los muertos. Y luego en Camboya y en Mongolia. Entonces, miremos todas esas experiencias y ver que aunque los seres humanos tengan otras creencias, incluso otras religiones, todos vamos a morir, pero por favor no empujen. Padre, Rafa nombraba algo muy importante y son las oraciones que debemos hacer los vivos por la gente que se nos muere, los familiares, incluso muchas veces por el WhatsApp, por nuestras redes sociales sabemos que alguien se murió y tenemos una responsabilidad y es orar por esa persona, por su descanso, porque la misericordia de nuestro Señor lo acoja ya en el cielo. Porque se ha perdido un poco esa tradición y es tan importante. ¿Cuántos días realmente uno debe orar por los muertos? Y esa oración debe ir cargada de una súplica de misericordia, de una súplica de perdón de pecados. ¿Cómo debe ser esa oración de los que oramos, los vivos que oramos por los muertos? Bueno, nuevamente, la vida es un regalo y lo más bonito es agradecer. Y es cierto que en la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, pues se habla por allá en el libro de los Macabeos de la importancia de orar por los difuntos. Pero a mí me parece, con todo respeto, que de pronto la iglesia ha hecho mucho énfasis en los fieles difuntos, en los difuntos y todo esto, y a veces eso no está incluso exento de algo de negocio. Ahora, si por allá en el Salmo 89 dice, 1000 años en tu presencia son como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Dios no tiene tiempo. Nosotros somos los que tenemos tiempo y nos imaginamos ayer, hace un año murió mi esposo y sigue llorando. Entonces, dé gracias y confíe que para Dios somos un eterno presente. Y si Jesús vino, por allá nos dicen en el Evangelio de San Juan, que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que el mundo se salve por él. Entonces nosotros somos los que yo creo que a veces nos quebramos la cabeza pensando, ay, ¿cómo estará? Vea esto, sufriendo. Dios es misericordia. Nuestros seres queridos ya están en la presencia de Dios. Entonces ponga a trabajar a esos seres queridos. Póngalos a trabajar, que sean intercesores. Si ellos anduvieron con usted, si se le murió una mamá o un papá o un hijo, entonces dé gracias y pídale que le ayude. Y sí, es bonito como estar en esa comunión, pero sin miedo y sin exageraciones, porque también hay gente que hace cosas raras con los difuntos y al final termina más loco que una cabra con balaca el que se pone por ahí a jugar con candela. Sí. Ay, Qué cosa. Padre, su libro, vuelva a repetirnos el título para que nuestros oyentes lo tengan muy presente y vamos a compartirle luego, bien sea en la descripción de este programa y también en el generador de carácter, en el cintillo, el título, y díganos dónde se puede adquirir ese libro tan interesante de un tema que casi la gente no quiere escuchar, pero que necesita escuchar, sobre todo por la coletilla del consejo. Oiga, no empuje. Claro que sí, todos vamos a morir, pero por favor, no empujen. Entonces, ese libro en este momento se puede conseguir en Colombia. Yo espero que a partir del mes de febrero lo podamos tener con los misioneros de Estados Unidos, pero yo hay mucha gente en el sur que tiene, entonces lo pueden pedir en Colombia en el WhatsApp. Es, para Colombia el 57 y el número es 311-784-5144. 311-784-5144. O también lo pueden solicitar a otro celular, 313-684-8988 y se les está enviando a cualquier ciudad de Colombia. Y bueno, y es un libro que también tiene unas historias muy interesantes que lo hacen a uno reír, a veces llorar, y se habla incluso de los colores de la muerte. No en todas partes la gente se viste de negro, en otras partes es de blanco, en el África por allá de rojo,
y luego el negocio, como les decía ahora, de las funerarias. Hombre, todo lo cobran. Y maquillar a un difunto, como la gente no quiere hablar de la muerte, entonces la gente a veces va a ver un difunto en una funeraria y dice, quedó más hermosa que cuando estaba viva, porque la maquillaron tanto y le metieron tanta pintura que, mejor dicho, la transformaron. Qué cosa, ¿verdad? No, Hasta no, donde ha llegado la vanidad del ser humano, padre. Que sí, sí, hasta claro. para... Eso, yo también hablo aquí, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y entonces hay unos que hacen sus mausoleos, que hacen ponen a las cenicitas por allá en un cuarto frío con aire acondicionado. Vanidad de vanidades. E incluso en algunas parroquias también hacen nichos y cosas. A veces yo digo, hay mucho negocio en todo eso. Y lo mejor es, como diría San Juan de la Cruz, en el atardecer de nuestra vida nos van a juzgar es por el amor. ¿Qué hicimos por los demás? Lo demás es vanidad de vanidades. Padre Jorge Iván, ahora usted habla de eso y a mí se me viene a la mente cómo puede un ser mortal como cualquiera de nosotros, que todos estamos condenados a morir y muchos están empujando, pero por favor no empujen, asumir la muerte de manera natural de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio? Es que es muy bonito lo que les decía, vamos muriendo cada día. Eso, una frase de esta señora Stein, dice, nazco cada día, muero cada noche. Y entonces vamos en ese proceso natural, que el cuerpo se está desgastando, que el cuerpo, que Dios nos envió a este mundo a cumplir una misión. Y qué bonito llegar a una edad adulta, madura, que el fruto maduro se caiga del árbol naturalmente. Y entonces, para que luego nos sumerjamos en la plenitud del amor, en la presencia de Dios, porque es que Dios nos ama. Pero ahí yo en el libro le doy una respuesta a una señora que ella decía, padre, es que yo vivo muy preocupada y con mucho susto y mucho miedo, porque es que yo me imagino cuando yo me muera, ¿cómo será ese viaje de gusanos que empiezan a comerme por dentro? Y yo le digo, señora, no se preocupe, cuando usted está, la muerte no está. Y cuando la muerte está, usted ya no está. No se preocupe por ansiedades tontas. Dedíquese a vivir y a disfrutar la vida y a hacer el bien. Lo demás, déjenlo en manos de Dios. Entonces, sí, ¿cómo nos podemos preparar? Porque es que el Señor sí nos invita a vivir preparados, haciendo bien hecho lo que tenemos que hacer. Sería muy triste que viniera el Señor y nos encontrara dormidos. Entonces, de eso no se trata. Y cuando uno está haciendo el bien, cuando uno está tratando de compartir con los demás y vivir en armonía, pues como un examen, cuando llegue estamos preparados y que el Señor nos acoja en su presencia. Padre, en esta época que estamos viviendo tan difícil con este virus mundial, ha muerto mucha gente sola, ha muerto mucha gente en hospitales, absolutamente, digamos, en ese dolor de la soledad. Yo creo que ha sido más el dolor de sentirse solo, sin sus seres queridos, no los dejan tener contacto con nadie, y ha muerto muchísima persona, sobre todo mayor, solita en su hospital. Y ese duelo que difícil de superar, y es no haber visto como por última vez esa cara de ese ser querido, de los papás, de los abuelos, y como una persona que tiene tanto dolor en el sentido de que no fue una muerte repentina, no se pudo despedir, ¿cómo puede superar eso? Para poder ver ese momento y enfocarlo a eso que usted está diciendo, a esa esperanza, a esa alegría y poder superarlo. Bueno, aquí también hablamos de la soledad de los muertos de la pandemia. Esto ha cambiado todos los rituales en muchas culturas del mundo y es muy triste y es muy duro, y como se dice, lo vive el que lo siente y lo siente el que lo vive. Hay personas que pueden superar esto con una dosis muy grande de fe, de esperanza, pero si no pueden, yo también los invito, busquen una ayuda profesional, porque yo tampoco tengo la bolita mágica para decir si hace esto y esto y esto, no, es que esto es nuevo. Entonces, que yo invito es a que vivamos cada día, a que tratemos de hacer bien hecho lo que tenemos que hacer, que si nos podemos reconciliar, aprovechemos para reconciliarnos ya, no dejemos para el año entrante, porque ¿quién nos garantiza que el año entrante vamos a estar vivos?
Entonces no compliquemos la vida por tonterías y por minuciosidades. A veces los esposos lo tienen todo para vivir bien bueno y viven peleando. Y viven bajo el mismo techo, comen del mismo pan y duermen y roncan en camas diferentes. Y la vida sí no sabe bueno, hay que reconciliarnos y disfrutar la vida. Pero en vida, como la poesía de Ana María Rabaté, es en vida. No esperemos a llevar flores a un cementerio, que eso también es un negocio. Demos las flores en vida y hagamos algo por los demás. Así es. La Santísima Virgen en Garabandal le decía a Conchita que no podía ir al cielo porque sus manos estaban vacías, que no tenía ninguna obra sobre las cuales el Señor nos va a evaluar, como bien dice San Juan de la Cruz, que al final de la vida será en el amor. Y ese amor lo manifiesta Jesús claramente en Mateo 25. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, todas las obras de misericordia, tanto corporales y espirituales, como bien nos enseña la Iglesia. Así que yo me atrevo a decirles a nuestros oyentes y a todo aquel que la mejor manera de prepararnos a la muerte es llevar nuestras manos llenas de obras de misericordia, para que el Señor pueda ver que cumplimos su palabra. Y ese es el reto de todo cristiano y de todo católico, poner la palabra de Dios en práctica, o como bien dice María, hagan lo que Él les diga. Así que ya el tiempo se nos agota, Padre Jorge Iván. Les cedo, por supuesto, los últimos 2 minutos para que nos dé un mensaje a todos los que siguen el programa en la iglesia. Amables oyentes de Radio María, y a ti, Rafael y Andrea, muchísimas gracias por esta invitación, y confiemos que Jesús resucitado nos va dando su luz, su presencia para caminar con optimismo en medio de los dolores. Yo quiero hacer también una oración por nuestros seres queridos que nos han precedido en el signo de la fe y duermen en el sueño de la paz. Demos gracias. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brillen para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brillen para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brillen para ellos la luz El perpetua. alma de todos nuestros seres queridos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Muchas gracias. Muy bien, Padre Jorge Iván. Bueno, chao, muchas gracias. Hasta luego, Padre. Repitamos aquí el canal del Padre Jorge Iván Hernández López. El canal Fernández. Jorge Iván Fernández López. Fernández López es el canal de YouTube, y voy a repetir el WhatsApp por si usted quiere pedir el libro: 311-784-5144. Padre, gracias, te lo bendiga, una feliz Navidad. Hasta luego. Muy bien, esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Nos vemos el próximo programa, que es nuestro último programa del 2020, para empezar un 2021 fresco y con alegría. Nos vemos. Hasta entonces, ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor.